La Argentina asiste en 1983 a un cambio de envergadura a partir de la desintegración del gobierno en manos de los militares, actores que interferían en la vida política desde 1930. El fracaso de la Guerra de Malvinas, sumado al fracaso económico, condujo a la retirada de las Fuerzas Armadas, ocasionando un vacío de poder que aceleradamente debieron cubrir los civiles. En consecuencia, las organizaciones partidarias llevaron a cabo un proceso de renovación acelerada con motivo de las elecciones que asomaban. La Argentina atravesó un proceso histórico complejo en el que se pusieron en juego distintos procedimientos de salida de la dictadura y de entrada a la institucionalidad democrática. El renacimiento partidario y la profusión de afiliaciones surgen en un contexto de incertidumbre política. En esos tiempos vemos la injerencia de las mujeres en los comienzos de la política argentina y de la región. El comienzo de la democracia trajo cambios en la sociedad, pensamientos de libertad y sueños inconclusos que de la mano de escritores, poetas, profesionales y mujeres del ámbito de las letras y la cultura dieron los primeros pasos para forjar una sociedad libre y justa. Los avances en pro del derecho de las mujeres a participar en los puestos de poder, de sus derechos civiles y de la igualdad de oportunidades están ligados a la consolidación de la democracia, el desarrollo social y un crecimiento económico equitativo. Comprender y concienciar el género como construcción cultural, histórica y relacional en nuestra experiencia de vida es clave para el ejercicio de una práctica política verdaderamente democrática. Desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, desde el Museo Caqué Huincul, queremos homenajear la figura de la mujer a lo largo de la historia democrática. Mujeres maipuenses con ímpetu y decisión que participaron en el comienzo de la democracia argentina y que se animaron con valentía a ser parte de los partidos y movimientos políticos de la época. El Partido Justicialista, la UCR, el Movimiento Vecinal Maipuense, el Partido Intransigente y el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo. Me encuentro nuevamente en el Museo Caqué Huincul con el placer de otra entrevista en honor a las mujeres maipuenses, mujeres que se han dedicado a la política, a incursionar un poquito en la política en los comienzos de la democracia, allá por 1983, años tumultuosos, difíciles, pero también con muchos sueños, con muchas ganas de forjar un mejor futuro para las próximas generaciones, para sus hijos y los que venían. Estoy en este momento con Nélida Alza, que fue en ese momento candidata a consejera escolar, primer lugar, titular por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Nelly? Un placer que estés acá conmigo. Al contrario, el gusto es mío. Muy buenos días a toda la audiencia. Sí, fuimos de los que nos iniciamos con la democracia. Es decir, no te puedo decir que me inicié con la democracia en la política. Desde muy chica en mi familia, mi padre compraba el diario, no siempre compraba el mismo diario, y comentaba mucho la parte económica y la parte política. Así que desde chiquita me interesé por esas dos cuestiones. Y bueno, después realmente tomé una ideología por una experiencia muy dura que tuve en la escuela secundaria en La Plata, cuando se persiguió a los colegios religiosos, allá en el año 55, ante la Revolución Libertadora, y desde ahí me empecé a comprometer, desde los 16 años. Empecé a venir acá al comité, dándonos mucha participación los mayores. Doblábamos boletas, sobrábamos, llevábamos boletas a la casa, no votábamos todavía. Claro. Pero bueno, con algunas de mis primas y algunas amigas, ahí estábamos en el comité desde muy chiquitas. Y después pasado todos los periodos habidos y por haber, estuve alejado de los comités porque me casé, mi esposo, 2 trabajos, un hijo por año, hasta que llegó el año 83 y me convocaron primero para participar, deliberar y luego para formar e integrar la lista. Así que esos fueron mis inicios.
Exactamente, Nelly. ¿Y cómo era la época en Maipú? ¿Cómo se llevaban con los demás partidos, con los otros participantes en las otras listas? Yo creo que todo es muy bien. Yo particularmente una excelente relación. A la hora de la verdad defendíamos nuestros proyectos, defendíamos nuestras ideas, pero muy respetuosamente. Y bueno, qué decir, que muchos de los que hoy se consideran opositores, yo no los considero nunca opositores, habían sido hasta mis alumnos, claro, por más que estuvieran en partidos contrarios, pero no, fuimos muy respetuosos de los demás partidos políticos, sí, muy, muy respetuosos, y convivimos muy bien. ¿Y dónde se presentaban? ¿En el comité, en la radio? ¿Cómo era antes? Y bueno, no había los medios que hay ahora. Por eso, ¿qué es lo que hacían? Que yo te dije que en general esto no me gusta, las cámaras no me gusta, ponerme en evidencia en algo. Me gusta el trabajo en forma anónima. Anónima, sí. Y bueno, la comunicación era más directa. Más directa. Se trabajaba mucho con las familias, con los hogares, y bueno, yo tuve experiencia en consejo escolar, después en consejo deliberante, y una relación muy buena. Considero que en todos los grupos humanos que he estado he tenido buenas relaciones humanas. Hay que empezar por respetar, claro, para que uno lo respete. Y así se convive muy bien. ¿Y la familia acompañaba? No mucho. ¿O se quedaba porque viste que a los jóvenes, sí, no mucho. Los jóvenes de todas las épocas les costó comprometerse, sí, y es muy lamentable, porque es necesario que todos se informen, que escuchen todas las voces, sí, porque yo, por ejemplo, veo que alguien dice yo soy de tal partido político, pero el único canal de televisión que miran es el canal que realmente coincide con esa ideología. Sí. Entonces no, hay que escuchar a todos y hay que sacar sus propias conclusiones. Y después en nuestro medio, acá nos conocemos todos, hay que valorar los antecedentes de las personas, su accionar, no dar el voto, algo que también me ha molestado en una oportunidad. Yo soy de tal partido político. No, pensemos el voto primero antes de darlo. Y bueno, ya te digo, la participación de la familia fue mínima porque la juventud siempre le costó. Después, bueno, en general, no demasiado. ¿Y cómo te llevas con tu trabajo a la par de la educación? ¿Cómo hacías para dividir? Porque vos eras muy responsable, muy comprometida también con tu labor educativa. ¿Cómo hacías para durante el día, la familia, una familia grande, la Pero escuela? Cuando yo en el año 73 ya tenía mis hijos independientes, es decir, no tenía que ir a prepararle la leche, la comida, no. Ya estaban creciendo. Ya se arreglaban, dejaba todo organizado. No, primero, para mí fue siempre la educación, porque realmente mi vocación fue la educación. Y después de las 5 de la tarde, todos los días, ya entraba en consejo deliberante. Y si era necesario los sábados, si era necesario los domingos, a la noche las reuniones. Estaba en un momento de mi vida que me permitía hacer eso. En el año 83 fueron a mi casa y me convocaron para acompañar en la lista a Horacio Morete como candidata al consejo escolar. Entonces, realmente se trataba de educación y era mi fuerte íntimamente, digamos. Así que acepté, ya estaba lleno el comité, estábamos con toda la problemática. Lo que sí, que nunca formé una mesa chica para designar a los candidatos, nunca. Los cargos que ocupé fueron porque me lo solicitaron, porque alguien lo consideró que podía ser. Y bueno, y ahí hubo periodos de 2 años que se sortearon y de 4 años. Porque después tenía que estar el recambio legislativo por mitades. Y me tocó el periodo de 2 años. A los 2 años me vuelven a pedir que vaya de candidata. Y nuevamente, fui electa y volví por 4 años al consejo escolar. Así que en el consejo escolar estuve 6 años.
A partir de ahí me invitan para integrar la lista de concejal. Puse mis objeciones, a mí me encantaba lo que estaba haciendo en educación, porque cuando entra la democracia, cuando nos iniciamos en democracia, estaba todo destruido, las escuelas no saben lo que era. El jardín de infante acá, estaba clausurado el primavera, estaba clausurada la cocina, la escuela, estaba clausurada la escuela especial, que ahora no sé si sigue la escuela especial, yo hace 22 años que no estoy acá, atrás de la vía, digamos. Entonces hubo un plan muy interesante del presidente, desde la presidencia, que se daban partidas para electricidad, desagües pluviales y cloacas. Entonces, al solucionarse la electricidad, al tener luz y al tener desagües, ya se habilitó, que la querían directamente clausurar la escuela especial, y se repararon algunas escuelas. Ahora hace poco alguien me cuestiona que como la escuela de Segurola, en mi periodo que yo era presidente, se habían puesto 2 aulas modulares. Lo que pasa es que las prioridades eran las otras 3. Entonces, lo único que logramos conseguir para esa escuela que se había hundido el piso, y así son todas las historias, fueron 2 aulas modulares. Era una solución momentánea. Claro. Conforme siguiera la democracia y se pensara un poquito más en educación, se construiría nueva la escuela, pero en ese momento era la única posibilidad. Lo mismo que el Jardín de las Armas, también lo cuestionaron, porque era de bloques las paredes, pero a pesar de eso tuvimos y pedimos y lo conseguimos el asesoramiento de provincia para darle seguridad al jardín. No era el jardín que se soñaba la comunidad desde ya, pero era eso o nada. Sí. ¿Cómo ves la democracia desde allá, desde el 83, en sus comienzos, ahora? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo? Y hay que empezar por educar a la gente. La educación tiene que cambiar. Hay que formar individuos pensantes. A mí me dolió mucho cuando en una época estaba yo en Tandil y se empezó a hablar de los derechos del niño. Venían todas las circulares, porque a educación la usaron políticamente de una forma impresionante, y los derechos del niño. Leímos las circulares, todos los derechos del niño, perfecto. Pero también al niño y a los adultos hay que decirles que tienen derechos, pero tienen obligaciones. No se hablaba de obligaciones, y así es como vemos que, no sé, algunos de nuestros jóvenes piensan que obligaciones ninguna, ¿viste? Y es una pena porque la juventud es el cimiento de la democracia para los momentos futuros, ¿no es cierto? Sí. Así que me da mucha lástima. Yo creo que tiene que cambiar la educación. Primero y principal, la educación. Y como mujer dentro de la política, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se llevaban con vos? ¿Había diferencias? Viste que siempre se habla tanto del feminismo, de épocas que a la mujer se la tenía a un lado. No, para nada. Para nada. Para nada. Para mí, calcular que llegué a ocupar cargos como cualquier hombre y sin ningún problema. Yo creo que el lugar se lo debe buscar cada uno. Uno debe saber respetar y lograr que lo respeten. Yo no me sentí con ningún tipo de problema, al contrario. Sí, se nota que no, pero viste que es un tema, el tema de la mujer en la política, en los altos cargos, siempre se dice que por ahí se las relega, que cuesta más llegar. Yo a lo que llegué como integrante de un grupo político, pero tampoco nunca pensé en llegar más arriba y decir no me dieron lugar, para nada. A
habrá sido el lugar que tuve que llegar, pero en ningún orden de la vida siento que la mujer tenga algún problema de, no sé, sentirse disminuida o no poder lograr lo que puede lograr un hombre. Y tengo algunos casos de jóvenes que están en hermosísimos cargos laborales, que son mujeres, pero van ascendiendo a pasos agigantados por su capacidad, por su dedicación, por su esfuerzo, y están muy valoradas y son mujeres. No sé cómo decírtelo, pero yo creo que tal vez algunas mujeres han pensado que los demás tienen que hacer cosas por ellos. No, cada uno de nosotros tenemos que hacernos valer. Muy bien. Tenemos que hacernos valer y, bueno, si tenemos alguna dificultad tendremos que buscar algún recurso, no sé, hay gente que puede tener problemas, pero yo particularmente no sentí ningún tipo de discriminación por ser feminista y he sido muy feminista. Muy bien, Nelly. Bueno, muy agradecida de este tiempo, el espacio que nos brindaste. Feliz Día de la Mujer, que es lo más importante recalcar acá en esta nota, en la vida política, en la vida social que tuviste vos en esos años. Y bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Ha sido un placer que nos hayas brindado este espacio. Como decías, no estás acostumbrada a las cámaras. La verdad que felicitarte por toda tu labor en la política, en la educación, que ha sido muchísimos años. Recién hablábamos, bueno, de la importancia de la participación femenina durante todos estos años, que no te has sido sentido relegada ni mucho menos. Eso es importante porque eran años duros, años complicados y bueno, muy orgullosa de que estés aquí con nosotros. Bueno, espero haber sido útil. Me interesaría mucho que los jóvenes se comprometieran con la política y los no tan jóvenes también. No quedarse con esa idea que la política es sucia, que todos los políticos son malos. No. Al contrario, si vemos que algo está mal, tenemos que pensar qué hacemos nosotros para que eso mejore. Y bueno, la participación es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Si no participamos, los que realmente tenemos buenos principios, ¿en manos de quién dejamos la política o los cargos después? Así que, bueno, gracias por haberme convocado y te agradezco mucho. Muchas gracias, Nelly.